Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales. Vamos a compartir con ustedes en esta semana un tema importantísimo dado las circunstancias que están pasando en todo el sistema gentil, o digamos más bien del gobierno gentil a nivel mundial. Pero comencemos primeramente con esta lectura de las Sagradas Escrituras. En Daniel capítulo 2, versículo 42 al 44, dice así la palabra del Señor. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes en el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La política y la estatua de Nabucodonosor es el tema por el momento, el acontecer que estamos viviendo en este momento. No solamente desde Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo. Así que vale la pena hacer un análisis en estos momentos. No cabe duda que lo querramos aceptar o no, estamos viviendo momentos profundamente apocalípticos este 2024. Es que, ¿qué es lo que no ha estado pasando este 2024? Desde los escándalos profundos políticos hasta los acontecimientos sobrenaturales en el cambio climático sin precedente. Sino pues que nos digan en este momento allá en California, donde se están dando profundos incendios forestales en múltiples de lugares de California, que por cierto, este fin de semana, es decir, 26, 27 y 28 voy a estar allí en San José, California, muy cerquita de San Francisco. Para los que hay en nuestra página, ahí va a salir www.bolaines.org en eventos. Allí está toda la información para que puedan llegar donde vamos a hablar de los temas escatológicos. Desde todos los puntos que estamos viendo hasta los profundos acontecimientos, inclusive religiosos mismos. Hemos tenido profundas fisuras religiosas aún de nuestra propia iglesia evangélica en este 2024. Y ni se diga los impactos como que nos están preparando para un acontecimiento sin precedente. Recordamos que antes de comenzar el 2024 en nuestro programa El Mundo Actual, hablábamos sobre la famosa película de Barack Obama y ahí enfocaba como que nos estaba enfocando hacia el camino de la gran tribulación. Bueno, lo hicimos esa ocasión, estábamos hablando como ciertos perfiles que muestran en la película, pero fíjese una cosa, que este viernes pasado, este viernes que apenas pasó, sucedió algo como la de la película, algo impactante. Que hay múltiples de cuestionamientos que tenemos en todo eso. Supuestamente fue una intervención de Microsoft en las nubes, pero no hay que olvidar que múltiples de veces se ha dicho que Bill Gates, el mero de Microsoft, es parte del nuevo orden mundial. Lo que sucedió este viernes y que todavía hasta hoy estamos hablando todavía este miércoles 24, se sigue hablando de la repercusión que sucedió en ese impacto, en las interferencias, que no solamente paralizó en su totalidad en los 5 continentes los aeropuertos del planeta Tierra. No hubo un solo aeropuerto que no estuviese paralizado el día viernes. Miles de milladas de vuelos fueron cancelados o retrasados. Eso provocó que miles de personas quedasen con serios problemas, gravísimos, me refiero, paralizados,
que se quedaron en los aeropuertos. Y yo fui uno de esos testigos, porque a mí me tocó el sábado. Supuestamente tenía que llegar a las 11 de la mañana a New York o a Nueva Jersey, y no llegué sino hasta la 1 de la madrugada este día sábado. Eso nos da inmediatamente la idea de cómo hay preguntas. ¿Cómo es posible que Microsoft haya tenido ese poder tremendo que él reconoce que fue porque estaban experimentando un nuevo programa en las nubes, y que eso repercutiera no solamente en nuestros aeropuertos, sino en todos los bancos a nivel mundial y una serie de cosas más? ¿O es acaso un ensayo? Uno, el impacto que va a provocar el arrebatamiento a la iglesia. Porque como decía este domingo en la iglesia en Nueva Jersey, en esta preciosa iglesia, que estuve allí con el pastor, y que, mire qué interesante. Él tiene el título de apóstol, pero es un hombre que reconoce que no es un apostolado en cuestión de jerarquía, sino en lo que hemos dicho, que existe el ministerio apostólico, pero en aspecto de servicio, un misionero, un levantador, un fundador de iglesia. Eso es el ministerio apostólico. Y eso es el pastor Renato Castro allí en Nueva Jersey. Un hombre impresionante que tiene, con una forma sencilla, humilde, y cómo Dios le ha permitido fundar múltiples de iglesias, incluyendo en Cuba. Sí, ese ministerio, entonces, apostólico, pero en el tema de servicio, no de jerarquía. Además, es sumamente sencillo. Tiene una iglesia hermosísima en Nueva Jersey, se llama El Shaddai, pero es sencillo él, accesible a toda la gente. Y ahí está el secreto. Porque los 5 ministerios sí existen, pero en servicio, no en jerarquía. Allí explicaba el domingo el momento del arrebatamiento de la iglesia, cuando van a caer esos seres, y al mismo tiempo el impacto con que Dios va a levantar a su iglesia. En ese impacto, por supuesto, que va a haber interferencias profundas en las comunicaciones de todo el planeta Tierra. Los aeropuertos se van a paralizar en su totalidad. ¿Podría ser un ensayo esto? Por supuesto que los del nuevo orden mundial ya saben que viene el rapto. Lo saben. Definitivamente. Pero esta misma gente del nuevo orden mundial, que ellos están creando su propio reino. La famosa estatua de Nabucodonosor, como lo estamos viendo aquí, y la visión del Apocalipsis, el dragón con las 7 cabezas. En eso, en la visión que tiene Nabucodonosor, y que le impacta aquella visión, él ve una estatua cuya cabeza es de oro, cuyos brazos es de plata, el vientre es de bronce, las piernas son de hierro, y los pies, los dedos de los pies, que en total representan 10, era barro mezclado con hierro. Esa es la visión, el sueño que tuvo Nabucodonosor. Como ustedes ven en esta imagen que estamos viendo al dragón y a la estatua de Nabucodonosor. Daniel le da la interpretación y le dice a Daniel específicamente qué representa todo aquello. Finalmente le dice a Daniel: lo que viste de los dedos de los pies, barro mezclado con hierro, será un último gobierno. Esa es la palabra correcta. Un último gobierno. Porque recuerda que cada uno de esos, la cabeza de oro y todo, representaban gobiernos, o sea, gobiernos mundiales. Y a la parte final le dice, va a ser lo que nosotros conocemos como un nuevo orden mundial. Un sistema que viene de la misma cuarta bestia. Porque recuerde que surge
de las piernas de hierro, que representa la cuarta bestia espantosa y terrible que vio Daniel en el capítulo 7. Dice Daniel que de esa cuarta bestia del Imperio Romano resucitado entre los dedos de los pies está compuesto entre barro y hierro. En 1945 se dio prácticamente el origen del nuevo orden mundial para esta fase final, cuando nació la Organización Mundial de las Naciones Unidas y se hizo la sede de ese nuevo gobierno o nuevo orden mundial en Nueva York, donde tenemos hoy en día el edificio celeste en Manhattan, conocido como el edificio de la Organización Mundial de Naciones Unidas. Desde allí se comenzó un gobierno de orden mundial. Todas las naciones están representadas en la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir todas las naciones? Las naciones democráticas y las naciones que representan al hierro, las naciones que representan la tiranía, las naciones que representan los regímenes. Allí están todos juntos. Interesante. Todos están representados en las Naciones Unidas, como la visión que vio Daniel, los dedos de los pies. Su misión, cuando nació en 1945, era formar un gobierno de orden mundial, es decir, un gobierno de globalización, que en estas alturas, en su totalidad, ya todo está globalizado, en su totalidad. Interesante, porque en ese nacimiento del nuevo orden mundial se tomó la determinación de que en la sede de las Naciones Unidas, de esa estatua de Nabucodonosor, se permitió únicamente representación jerárquica a una sola religión, la Iglesia Católica Romana. Es decir, que todo el resto de las religiones tienen que estar bajo ese sistema de la Iglesia Católica. Es por eso que el Vaticano tienen sus cardenales, tienen pasaporte diplomático. Y el Papa es reconocido como el representante del Estado del Vaticano en las Naciones Unidas. Interesantísimo. Allí están representados todos los poderes políticos, religiosos, comerciales, militares. Todos están ahí. Algunos dicen que la misión del nuevo orden mundial, la visión era globalizarlo en su totalidad todo. Las palabras de uno de los prominentes que abiertamente se conoció que era miembro de la élite y que apenas acaba de morir hace apenas el año pasado. Decía este prominente líder que fue miembro de la élite y que llegó a ser el primer personaje que ocupó un puesto de alto nivel en la Casa Blanca. Estamos hablando de Henry Kissinger. Dijo en un momento, allá en el 2015, por cierto, él dijo que una vez que el nuevo orden mundial estuviese ya establecido, entonces llegará el momento de desatar la gran pandemia. Y una vez que todas las naciones queden sumisas, estará listo para declarar el reino y entregarlo al hijo de Luciferino. Es el nuevo orden mundial. Declara prácticamente ya un nuevo orden mundial en diciembre del 2015, cuando se dio la cumbre del milenio en París, Francia. El 2020 se desató la gran pandemia en su totalidad, en su totalidad. Los 5 continentes cayeron de rodillas, obedeciendo las directrices que se le dio en aquel momento. Múltiples de veces lo sigo insistiendo de amigos prominentes que me decían, Antonio, esto no es un ensayo, es un entrenamiento para el gobierno orden mundial, a lo que ustedes le llaman la gran tribulación. Así fue. En ciertas palabras se viene preparando. Cuando se da
por finalizaba la pandemia, se supone que el nuevo orden, la estatua de Nabucodonosor, estaba celebrando con creces las 5 potencias que representan también la estatua. La primera potencia, la segunda potencia, la tercera potencia, la cuarta potencia y la quinta potencia. Como quien dice, en primer lugar Estados Unidos, en segundo lugar Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, que son las 5 potencias originales que formaron las Naciones Unidas. Pero apenas había pasado un año de la pandemia cuando el presidente Vladimir Putin, representante de la segunda potencia, quebranta esa unidad absoluta que estaba teniendo la estatua de Nabucodonosor. Y allí en la visión de Daniel, mirabas tú, Nabucodonosor, rey Nabucodonosor, aquella estatua, la cabeza de oro, los brazos, los músculos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies, hierro mezclado con barro. Estabas observando aquella imagen, le dijo, cuando de momento el hierro con el barro comenzaron a desintegrarse y comenzó prácticamente, le dijo, comienza la hecatombe de la gran estatua. Algunos dicen que con la invasión de Rusia de una forma descarada a Ucrania, comenzaron unas fisuras más profundas en el nuevo orden mundial. Tan fuertísima fue esas fisuras que en mayo del 2022 el propio presidente Joe Biden dijo en una de las conferencias allí en el Congreso que era tiempo de reevaluar una reorganización del nuevo orden mundial y buscar a un líder que parara esto. Es decir, el mismo presidente Joe Biden estaba reconociendo que la estatua de Nabucodonosor ha comenzado a desmoronarse. Y ha comenzado a partir de ese momento, estamos viendo fisuras profundas, no solamente en todos los usos, sino en el mismo sistema político. El mismo Estados Unidos en este momento, en estas 2 semanas, estamos viendo los fuertísimos escándalos por las fuertes tensiones políticas que estamos viendo. Un candidato a la presidencia como es el expresidente Donald Trump, que estuvo en peligro de ese intento de magnicidio y que salió adelante victorioso, o sea que fue librado, hasta la renuncia a la candidatura ya en pleno camino del presidente Joe Biden para darle lugar a la primer mujer en la historia de Estados Unidos que intenta, aunque ya es la vicepresidenta, en convertirse en la number 1 del mundo. El gran problema es que hay profundas fisuras en todo esto. Nunca antes, dijo un experto, nuestra nación había estado tan dividida por los extremos que estamos viendo. Es como que el hierro no se puede mezclar con el barro. Un lado que representa un ultraliberalismo sin precedente, que como cristianos evangélicos no podemos apoyar ese ultraliberalismo. Pero también está el otro extremo. Y esa es la situación que estamos viendo y vamos a ser testigos de una campaña ardiente, caliente, fuertísima de aquí al 5 de noviembre. Mientras todo esto está pasando, desde la misma primer potencia del mundo hay presiones gigantescas, pero gigantescas, para que Israel se siente a negociar un pacto, dando lugar a la creación de un Estado palestino dentro del territorio de Israel. De hecho, el propio Benjamín Netanyahu en este momento está en Washington compareciendo este mismo miércoles en pleno Congreso de los Estados Unidos.
Algunos dicen que aquí mismo va a tener presiones grandísimas de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos para que se siente a negociar un pacto. Creemos que ese pacto no se va a lograr en todo este año, pero va a quedar sembrado todo el ingrediente para que ese pacto se dé el próximo año. A lo mejor, entre más se retrase ese pacto, tenemos más tiempo aquí en la tierra de la iglesia. Porque no olvide que ese pacto es el que va a marcar la semana 70 de Daniel y con ello la gran tribulación. Mientras se está dando estas fisuras políticas fuertísimas, aún en el mismo Europa, mirábamos apenas hace 3 semanas las fuertísimas fisuras políticas que se están dando en el Congreso de la Unión Europea. De hecho, el mismo presidente Macron en Francia está completamente debilitado por las tremendas divisiones que se dieron en las elecciones de Congreso en este momento. España está profundamente dividido en su totalidad, teniendo un gobierno que es ultraliberal, ultra izquierda, si podemos decir mejor, y anti-israelí. En nuestra América Latina hago un llamado a todititos nuestros evangélicos, en especial aquí en Estados Unidos, porque en nuestras iglesias hispanas, en la mayoría, como Houston, Texas, en Florida, en Nueva York, en Nueva Jersey y múltiples de estados, en la inmensa mayoría de nuestras iglesias hispanas, tenemos hermanos evangélicos venezolanos. Y que como venezolanos tienen seres queridos en Venezuela. Y que este domingo 28, va a ser crucial esas elecciones en Venezuela. De allí que como evangélicos debemos unirnos junto con nuestros hermanos venezolanos para que Dios intervenga y que este régimen totalitario que está gobernando Venezuela, que no permita cometer el error, el gravísimo error de robarle la voluntad al pueblo venezolano. Porque si este señor hace eso, o su régimen, no sabemos qué podría pasar en Venezuela. Por eso nuestras oraciones. Que Dios toque el corazón de este régimen para que respete la voluntad del pueblo venezolano. Oremos por Venezuela. Pero todo esto, lo que está mostrando, es las profundas fisuras. Mientras todo el mundo, en todas estas fisuras del nuevo orden mundial, están clamando por un líder. Un líder a quien los evangélicos siempre se ha hablado como el anticristo, o ese cuerno pequeño. Mientras yo contemplaba los cuernos, dice, otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Daniel 7:8. Ante toda esta crisis que se está dando, crisis política, crisis religiosa, crisis comerciales por los impactos de los cambios climáticos. Ante toda esta situación delicadísima, la gente sin Dios, sin fe y sin esperanza están pegando gritos, como el mismo Joe Biden, que recuerden, él no es evangélico, no conoce nada de Dios. Cuando él dijo en el 2022 que necesitaban reorganizar el nuevo orden mundial y luchar para que surja una figura, sin darse cuenta, él estaba hablando el surgimiento de esa bestia. Si todas estas cuestiones, fisuras se están dando, entonces estamos siendo testigos del cumplimiento de la visión.
Y miraba yo en la visión, le dijo, y mirabas tú, oh rey, en tu sueño, como los dedos de los pies, barro mezclado con hierro. En los últimos días, en el último reino, se unirán las naciones. Pero igual como no se puede mezclar el hierro con el barro, ellos harán alianza, pero al mismo tiempo comenzarán a desintegrarse. ¿Por qué? Porque hay profunda fisura entre demócratas. No hablemos de la palabra demócrata, perdón. Hablemos de la palabra entre derechistas e izquierdistas. ¿Cómo es posible? No puede haber coinonía. Es que no lo estamos viendo, ni lo puede ver. Porque la izquierda es la parte extrema que representa el hierro, la eliminación de todas las libertades o los derechos de un pueblo a participar. Así que democracia e izquierda es imposible en estos momentos. Y eso es lo que estamos viendo. Esa grande fisura, esa grande incoherencia en las mismas Naciones Unidas. Toda esa profunda es la interpretación del sueño de Daniel, el sueño de Nabucodonosor. Como estamos viendo aquí, la imagen de la estatua de los pies de barro ha comenzado a desintegrarse. Pero Daniel también dice, y miraba tú, oh rey, una piedra, cuando empezaron esos dedos de los pies a desintegrarse, el barro con el hierro, se desprendió de lo alto una roca no cortada por mano humana y vino e impactó sobre la estatua, desbaratando el barro, el hierro, y se formará un reino que no tendrá fin. El glorioso reino de Cristo Jesús sobre la tierra. En todas estas fisuras, escándalos políticos, divisiones y cosas que estamos viendo, significa que la gran estatua del nuevo orden mundial se está desbaratando. Y si se está desbaratando, eso quiere decir que el rey viene pronto. Y si el rey viene pronto, eso quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está precisamente a las puertas. ¿Qué es el mensaje? Es contundente de Jesús. Pero cuando ustedes vean estas cosas, humíllense, erguíos, pónganse derecho y miren hacia arriba. ¿Por qué? Porque podrían ustedes ser arrastrados como evangélicos a poner su mirada en un líder aquí en la tierra. Y recuerde, en este momento el gobierno gentil, que es el sistema político, no va a salir ningún salvador de allí. Lo que de allí va a salir es un falso salvador, a quien nuestros padres evangélicos llamaban el anticristo. Así que nuestra esperanza jamás, nunca como evangélico, debe de estar en un líder sobre la tierra. En estos momentos, en los grandes acontecimientos escatológicos, sino que nuestra mirada, así lo dijo el Señor, Lucas capítulo 21, versículo 28. Erguíos y levantad vuestra cabeza, miren hacia arriba, porque vuestra redención estará por llegar. Como evangélicos, tenemos que orar. Estamos parte, estamos aquí, estamos en el sistema, pero tenemos que ser prudentes. Número 2, no debemos de olvidar de que debemos de hablar a las almas todo lo que podamos para ganar almas para Cristo. Y si viene el rapto, irnos con gavillas en nuestras manos. Convirtámonos en ganadores de alma y convirtámonos en anunciantes de los grandes acontecimientos de la palabra de Dios en Cristo Jesús. No prediquemos un mensaje político, prediquemos un mensaje escatológico, haciendo énfasis que nuestra esperanza está única y exclusivamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Que Dios les bendiga.